Hola, ¿qué tal? Muy buen día. No les voy a dar la bienvenida al devocional porque este precisamente no es uno de ellos. Sin embargo, aborda un tema que considero más que importante, más que pertinente de tratar en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, donde conmemoramos la pasión de Cristo. Y esto porque en muchísimas ocasiones se nos olvida que precisamente ese es el motivo principal, la máxima muestra de amor de Dios como Padre y de Jesucristo como Hijo para nosotros, para la humanidad. El primero porque otorgó la vida de su unigénito Hijo para salvarnos a nosotros por nuestros pecados, y en el caso de Jesucristo como Hijo, porque asumió la responsabilidad que Dios puso sobre sus hombros sin replicar. Y con esto me refiero a el proceso de Cristo. Y lo hago, sí, desde la obra del doctor Ignacio Burgoa Orihuela por las siguientes razones. Primera, pero no es la más importante, porque fue, mejor dicho, uno de los máximos expositores del derecho mexicano en las vertientes del derecho constitucional y del derecho de amparo, aunque no de forma exclusiva. En este mismo sentido, la manera en que aborda el proceso de Cristo en la literatura jurídica es para mí excepcional, y el vocabulario, el lenguaje con el cual lo hace, invariablemente atiende, sí, a su brillantez, atiende a su inteligencia, pero yo lo correlacioné con este reconocimiento que hace para con una figura tan importante como es Jesucristo, como es nuestro Salvador. Ahora bien, en un sentido de congruencia mía, pero también del autor de la obra, él en el prefacio del libro nos deja ver de manera explícita su amor para con Dios, su amor para con Cristo. Y también cuando yo hago este ejercicio de hermenéutica, este ejercicio de interpretación, puedo llegar invariablemente a la misma conclusión, como cuando relata los motivos personales, profesionales y familiares que lo llevaron a escribir esta obra literaria jurídica en relación con el proceso de Cristo, nos está dejando claro su amor por él y el proporcionarle un lugar, un reconocimiento a Dios nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Salvador. Lo anterior queda claro en lo siguiente. Para quienes creemos que Jesús es Dios mismo, o sea, encarnado por el Verbo divino, y no simplemente el Mesías, es decir, el Redentor del pueblo judío ante los gentiles y su caudillo político frente a la dominación extranjera, estimamos que su proceso culminó con un deicidio. Paréntesis. Deicidio es un término que se emplea desde la teología para hacer alusión a la matanza, a la muerte, a una deidad, a una divinidad, y en este caso se está refiriendo a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces vayamos desmenuzando para poder llegar a toda esta cuestión que da origen a la crucifixión de Cristo. Las partes. Número 1. Jesucristo. ¿Quién era Cristo? ¿Dónde nació? ¿Por qué se colocó en esa situación? Independientemente de sus enseñanzas, tenemos que hablar desde la perspectiva del derecho de una cuestión de tiempo, lugar y modo. En este sentido, Cristo nació en el año 748 de la fundación de Roma, bajo el gobierno de Octavio Augusto, que fue el primer soberano del Imperio Romano que sustituyó al régimen de la República. Este emperador muere en el año 14 de la era cristiana y lo sucede Tiberio, quien a su vez fallece en el año 37. Por consecuencia, la vida de Jesús, que abarcó 33 años, transcurrió bajo el gobierno de ambos emperadores. Entonces, la pasión y muerte de nuestro Salvador acontecieron en el año 29 de nuestra era. ¿De dónde era originario Jesús? De Palestina, provincia de Judea. Esto es muy importante porque Judea pertenecía en ese entonces a Roma, era una provincia imperial romana autónoma, es decir, que conservaba su organización política, su organización social, y recordemos que las cuestiones jurídicas estaban atravesadas por lo religioso, por eso hablamos de lo jurídico religioso en el caso de Judea. En este sentido, pues, Jesús nace en Belén, que significa casa de pan, y la mayor parte de su vida la vive en Nazaret de Galilea, ¿no? Perteneciente a dicha provincia que estaba sometida a la dominación de Roma. Los datos anteriores son de suma importancia desde una perspectiva de espacialidad, territorialidad y temporalidad,
lo que yo acabo de mencionar es sumamente importante porque van a converger de manera separada, aunque esto suene raro, la ley romana y la ley judía para el momento en que se lleva a cabo el proceso de Cristo. También debemos de sumar que Roma, políticamente hablando, tuvo tres momentos clave o tres eventos en los cuales se desarrolla su historia, como monarquía, como república y como imperio. Entonces, el proceso de Cristo se desenvolvió, se llevó a cabo en dos juicios, el jurídico religioso bajo la normatividad judía y frente a la institución del Sanedrín, y el proceso político que se llevó a cabo bajo la normatividad romana frente al emperador de Judea, que era Poncio Pilato. Bueno, y con esta pequeña introducción nos vemos el día de mañana para abordar lo subsecuente en relación con el proceso de Cristo.